días, preciosos hermanos. Es para mí una vez más un placer saludarle a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Este es el 1 de enero del año 2022 y nos sentimos complacidos de poder, como cada mañana, servirle a Él y de esta manera servirle también a ustedes. Quisiera por favor que me acompañen abriendo sus escrituras en el libro de Isaías, capítulo 53. En esta mañana vamos a leer del capítulo 53, del verso 1 al verso 7. Esta va a ser la escritura fundamental sobre la cual voy a apoyar la meditación de el primer día del año 2022. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas somos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Si fueran tan amables de inclinar sus rostros junto conmigo, vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias en el primer día de la semana, el primer día del año 2022, por el privilegio que tú nos das de despertar, de abrir los ojos, de respirar, y ahora por la oportunidad que nos das para poder adorarte, para poder alabarte, para poder ensalzarte. Señor, estamos aquí en nuestro puesto del deber, sabiendo que no hay nada más importante que tú. Señor, aquí estoy para darte alabanza, para darte honra, para decirte que te amo, para decirte que te necesito, para decirte gracias, gracias por todo. Ayúdanos, Señor. No queremos empezar este año sin asegurarnos que tu divina presencia nos acompañe, que tu divina presencia nos ayude. Toma el control total, Señor, de este espacio que fue creado para ti, para tu honra, para tu gloria. Ese es el motivo, ese es el propósito. Que tu nombre se levante en alto, que la bandera de Jesucristo se enarbole. Padre Celestial, ayúdanos. Bendice la escritura que acabo de leer y ahora inspírame e inspira a cada uno de tus hijos. Esta es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos preciosos, si están ustedes de pie, les ruego, les suplico por favor que tomen sus lugares. Es para mí un inmenso privilegio empezar el año de esta manera, trabajando, sirviendo. Hemos, por la gracia del Señor, recibido este año nuevo en compañía de nuestra esposa y nuestros 3 hijos, una unión familiar, y ese es mi deseo para todos ustedes, que tengan unión familiar. Esa es mi oración, que se pueda sentar usted, su esposa, sus hijos en unión familiar. Entonces me siento muy feliz por este privilegio que el Señor me da. Quiero aprovechar el comienzo de este año para renovar mis votos con Él
para renovar la promesa que le hice de servirle con todo lo que tengo. Como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Esa es mi predisposición, esa es también mi oración. Pero no solo eso, también quiero renovar mi compromiso con el pueblo del Señor, de poder trabajar arduamente para Él y también para ustedes. Desde ya les recordamos una vez más cuál es el propósito de estos servicios. Estaba alistándome para pasar al frente y estaba platicando con el Señor y Él me decía, ¿cuál es tu motivo y cuál es tu objetivo? Y yo le respondía dentro de mí, tú eres mi motivo, tú eres mi objetivo. Hay una línea delgada que separa lo bueno de lo malo, y esa línea es más delgada que una hoja de afeitar. ¿Por qué estoy parado aquí? ¿Cuál es el propósito que me impulsa? ¿Cuál es mi motivo? ¿Cuál es mi objetivo? Si no es Jesús, entonces estoy totalmente equivocado. Si no es para su honra y para su gloria, estoy totalmente equivocado. Si no es para que su nombre se haga más grande, entonces estoy equivocado. Con esto quiero decir que ustedes y yo debemos de revisar nuestros propósitos siempre y debemos de preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué haces esto? ¿Para qué lo haces? ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es tu objetivo? Particularmente para mí, esto es como el aire que respiro, es como la vida misma, es parte ya de mi estructura y de mi hechura. Desde ya les rogamos y les suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo que nos acompañen, que nos apoyen, que nos respalden con sus oraciones. Desde antes de la medianoche y después de la medianoche he recibido muchos saludos y he mandado también muchos saludos. He recibido muchos buenos deseos y he mandado también muchos buenos deseos. Hoy en la mañana desperté y cuando empecé a revisar la correspondencia, miré que me había escrito mi hermano mayor, José Kenyo Cabanillas Chacón, este joven guerrero que nos acompaña todos los días en este trabajo que el Señor nos ha asignado. Él tiene su día libre, él ha trabajado mucho, él merece un respiro, pero se dio tiempo en esta mañana para escribirme y de repente me dijo, debes de ser, que el Señor te permita ser un cordero, pero que te permita también ser un león. Y cuando empecé a escuchar lo que este joven me decía a través de la grabación, entonces vino a mi corazón este sentimiento y este pensamiento de intitular la meditación del día de hoy, Cordero y León. Esta es la meditación del día de hoy, Cordero y León. Esta es la razón por la cual escogí por dirección de Dios Isaías 53. Isaías 53 describe el carácter de Jesús. El hombre más manso y más humilde que jamás haya pisado la tierra es nuestro Señor Jesucristo. No ha habido, ni antes de Él, ni después de Él, un hombre más humilde, un hombre más amoroso. No ha habido jamás sobre la tierra un hombre que se compadezca por el dolor del ser humano como se compadecía nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo es Jehová quien se hizo carne. La Biblia dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, no ha habido sobre esta tierra un hombre más manso, un hombre más humilde, un hombre más amoroso que nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no ha habido tampoco un hombre más firme,
más estable y más posicionado que nuestro Señor Jesucristo. Él tenía tanto, pero tanto amor como para recibir a los niños en su regazo y decir: dejad que los niños vengan a mí. Y tuvo tanta posición, tanto carácter, como para volcar la mesa de los mercaderes, quienes habían convertido al templo del Señor en una guarida de ladrones. Entonces no ha habido sobre la tierra un hombre más amoroso que nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién era este hombre? Nuestro Rey, nuestro Salvador. El motivo de esta plática, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debo de vivir? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo debo de proceder? ¿Cuál debe de ser mi postura? ¿Cuál debe de ser mi actitud ante los demás? Debo de ser un cordero. Pero como dijo mi hermano Joseph, también debes de ser un león. Uno de mis maestros, uno de los maestros que el Señor me ha permitido tener, uno de los más importantes, me dijo: debemos ser tiernos con el ser humano, pero implacables con el pecado. Esa debe de ser nuestra postura. Esa debe de ser nuestra posición. Debemos de ser mansos, debemos de ser humildes, debemos de ser tiernos, debemos de ser dulces, pero cuando se trata del pecado, debemos de ser implacables. No podemos ser amables con el pecado, no podemos ser amables con el diablo, no podemos ser amables con sus obras. Debemos de ser implacables. Ahora, debemos amar a los pecadores, pero debemos de ser implacables con el pecado. El Señor ama a los pecadores. Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El Señor vino por los pecadores. Sin embargo, Él aborrece el pecado. Él no comulga con el pecado. Él no coquetea con el pecado. Entonces esa debe de ser mi postura. Debo de ser un cordero como el pueblo del Señor. Debo de ser humilde ante el pueblo del Señor. Debo de ser manso. Debo de ser amoroso. Pero al mismo tiempo debo de ser un león cuando se trata de defender las ovejas de la casa de nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Nuestro Señor Jesucristo. Hace ya muchos años yo escuché a unos hombres hablar mal de un hombre de Dios. Escuché cómo trapeaban el piso con su nombre. Eran ministros, no eran laicos, eran ministros. Parece que se olvidaron lo que se nos ha enseñado. Entonces me dirigí a mi maestro y le dije: ¿y el hermano? ¿Por qué no se defiende? Y de repente me dijo: porque como cordero fue llevado ante sus trasquiladores y no abrió su boca. Cuando mi maestro me dijo eso, inmediatamente yo me miré a mí mismo. Y cuando me miré a mí mismo, me pregunté: ¿soy cordero o soy lobo? Porque generalmente estamos predispuestos a defendernos, predispuestos a pelear, predispuestos a reclamar. Sin embargo, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue llevado delante de sus trasquiladores como un cordero y no abrió su boca delante de ellos. Él fue un cordero. Así fue como la Escritura lo describe. Así fue como Juan lo describió. Juan estaba predicando a orillas del Jordán
y de repente vienen ante él unos emisarios de los doctores de la ley y le preguntan: ¿con qué derecho tú bautizas? ¿Por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ahora, esto para mí es importantísimo porque estos eruditos tenían una tremenda revelación. Ellos sabían que Elías tenía que venir, ellos sabían que Cristo tenía que venir y ellos sabían que el profeta tenía que venir. Entonces, al observar que Juan estaba bautizando, ellos le preguntaron: ¿por qué lo haces? Y él dijo: yo ahora os bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno que os bautizará con el fuego de Dios. Ahora, esta respuesta, esta postura de Juan está muy tremenda, porque al día siguiente Juan estaba hablando a la gente y de repente Jesús se acerca y Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta ese entonces el mundo estaba manchado por el pecado, pero cuando Jesús vino, quitó el pecado del mundo, porque Él murió por nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Estaba un diácono llamado Felipe, de repente en adoración, de repente en oración, de repente en la meditación, y recibe un mensaje de parte de Dios y le dice: necesito que vayas a tal cruce y esperes atentamente allí, porque viene un hombre quien tiene mucha necesidad. Ya saben ustedes que me estoy refiriendo al eunuco. Allí estaba Felipe, obediente, esperando que la visión que él había tenido se cumpla, y de repente la visión se empieza a materializar y ve una caravana, y en medio de la caravana un carruaje, y encima del carruaje a un hombre leyendo un folleto. Este era el eunuco, y parece que en su rostro había mucha desesperación. Y de repente Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Entonces Felipe sube a la carreta y le dice: ¿qué es lo que estás leyendo? Y el eunuco le dice el pasaje de Isaías que dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y dice que respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¡Qué precioso! Este hombre tenía una necesidad. Estaba totalmente intrigado. Isaías 53 era lo que más leía y lo que menos entendía. ¿De quién está hablando? ¿Estará hablando de sí mismo o estará hablando de otro? Y es allí cuando se cumple la escritura. Cuando un abismo clama, otro abismo responde. Él estaba en una gran necesidad y Dios tenía que responderle. ¿Y cómo fue que Dios le respondió? A través de un miembro del cuerpo de Cristo. Porque Felipe era un miembro del cuerpo de Cristo. Él había nacido en la familia de Cristo. Por él circulaba, por sus venas circulaba
la sangre de Cristo. Pero no solo eso, él tenía el semen, él tenía la semilla, él tenía la simiente. Y aquí estaba el eunuco, una tierra totalmente predispuesta. Y Felipe subió al coche y sembró en él la simiente, palabra. Pedro, uno de los discípulos que más amó a Jesús, amó tanto a Jesús que estuvo dispuesto a dar la vida por él. Señor, si todos te negaren, si todos te dejaren, yo no lo haré. Todos sabemos que él negó a Jesús 3 veces, pero no podía menos, porque Jesús ya lo había profetizado. Tenía que ser así. Él tenía que ser entrenado en la gracia. Él tenía que caer hasta lo más bajo para de allí ser levantado. Entonces, él era un hombre amoroso y a la vez firme. Y este hombre de facciones duras fue un hombre que sufrió muchos traumas. Para él no fue fácil perdonarse a sí mismo el haber negado a Jesús 3 veces. Uno de los mayores traumas que sufrió el apóstol Pedro era cuando cantaba el gallo. Cada vez que un gallo cantaba, él empezaba a temblar. Él se conmovía, él lloraba, él se escondía, él se atormentaba, él se condenaba. Esta es la razón por la cual él solamente escribió la carta que tiene su nombre, la epístola del apóstol Pedro, porque él estuvo durante mucho tiempo encerrado en sus pensamientos, durante mucho tiempo encerrado en sus cuestionamientos, encerrado en el barrote de la culpabilidad. Y cuando él se liberó, cuando Dios lo liberó, él escribió las cartas del apóstol Pedro. Y cuando él empieza a escribir la carta, él afirma, él nos recuerda que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos por nuestros padres como cosas que nosotros fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, no por cosas corruptibles, sino por algo incorruptible, y que fuimos comprados no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí está ahora el apóstol Pedro hablándonos de Cristo, pero hablándonos de Cristo como un cordero sin mancha que fue sacrificado y quien vertió su sangre preciosa para redimirnos, para salvarnos, para limpiarnos. Y su sangre preciosa es más valiosa que el oro, que la plata y las piedras preciosas. Entonces, ¿quién era Jesús? Jesús es el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Pero Juan también lo vio. Cuando Juan escribió el libro de Revelación, él también vio al Cordero. Pero ¿cómo lo vio? La Biblia dice que lo vio como un cordero inmolado. Cuando Juan empezó a mirarlo todo, porque él vio, él escuchó y él empezó a escribir. Y cuando él empezó a ver, él se devastó. Él empezó a llorar. Lloraba desconsoladamente porque nos vio perdidos. Pero no solo nos vio perdidos, sino que se vio perdido. Dice que no se había hallado ningún digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y Juan empezó a llorar
porque se sintió totalmente perdido y de repente escuchó: no llores, Juan, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y dice Juan: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces ahora Juan está viendo al Cordero, el Cordero que quita el pecado del mundo, pero ahora lo ve como inmolado. El sacrificio había sido hecho perfecto. Todos los sacrificios habían sido un tipo, pero habían sido imperfectos, porque solo cubrían el pecado, no lo quitaban. Pero aquí está el Cordero de Dios, quien con su sangre preciosa, quien a través de su sacrificio quitaría el pecado del mundo. No lo cubriría nada más, sino que también lo quitaría. Y aquí está Juan viendo al Cordero y observando al Cordero. De repente él vio cuando el Cordero abre los sellos. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Entonces él empieza a mirar al Cordero, empezar a desatar los sellos, porque este libro estaba sellado por arriba y por abajo. Estaba escondido su significado a los ojos de los sabios y los entendidos, y ahora está aquí el Cordero de Dios desatando los sellos. De repente Juan ve que este Cordero abre el 6º sello, y cuando él ve que el 6º sello se abre, Juan ve cómo se desata la ira del Cordero. Y esto es algo que me impresiona, porque el título de esta meditación es Cordero y León. No es Cordero o León, no, es Cordero, pero también es León, porque no hay animal más manso que un cordero, que una oveja. Pero aquí Juan está viendo a este Cordero abrir el 6º sello, y cuando el 6º sello se abre, la ira del Cordero también. Dice: miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Bueno, está hablando de la grande tribulación. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Jesús era un Cordero. Jesús es el Cordero. Pero cuando el 6º sello se abra, la ira del Cordero se va a desatar. Los juicios de Dios van a caer sobre esta tierra.
Entonces dijo el mensajero de la edad: yo no le deseo ni a mi peor enemigo que viva eso. Entonces Juan está viendo. De repente ve una grande multitud que no se puede contar, y ve que esta grande multitud está parada, está de pie delante del Cordero. Dice: después de esto miré, y he aquí una grande multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas, como con palmas en las manos. Bendito sea el Señor. Él vio una grande multitud, no se puede contar, de todas las lenguas, de todas las razas, de todas las tribus, de todas las naciones, y todas estaban de pie, paradas delante del Cordero. Pero no solo eso, la visión se empieza a hablar, y de repente Juan ve al Cordero peleando la grande batalla. El Cordero ha vencido. Dice: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Estamos hablando de la bestia, de la imagen de la bestia, de los 10 reyes que están sobre la tierra. Y dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. De repente Juan ve la grande batalla, y ve que el Cordero está peleando, y ve al Cordero vencer, porque este Cordero es el Rey de reyes y es el Señor de señores, y los que están con el Cordero son llamados elegidos, pero son llamados también fieles. De repente la visión está creciendo más, y Juan ve que todo está preparado, todo está aparejado para celebrarse las bodas. ¿Y las bodas de quién son? Juan ve que son las bodas del Cordero, y empieza a escribir: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. O sea, todo estaba preparado para las bodas, pero estaba también lo más importante: estaba el Cordero y estaba la esposa del Cordero que se había aparejado. Ahora estamos viviendo en un tiempo de aparejamiento. Tenemos que aparejarnos todos los días. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Juan sigue viendo, y de repente ve a la desposada. De repente ve a la que se había comprometido. De repente ve a la esposa del Cordero, y escribe: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Juan vio a la desposada, Juan vio a la dama elegida, Juan vio a la novia, Juan vio a la esposa. Pero no solo eso, Juan también vio la grande ciudad, y vio también al Cordero alumbrando la ciudad. O sea, vio al Cordero como una gran lumbrera. Dice Apocalipsis 21, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Cordero y león. No llores, Juan. El león de la tribu de Judá ha vencido. Y cuando Juan se volteó, vio en medio de los 7 candeleros a un cordero como inmolado. Hoy Él es un cordero. Hoy
Él es un abogado, hoy es un mediador, hoy es un intercesor, hoy es un sacerdote, pero un día vendrá como león, un día vendrá como el gran juez, un día ya no será cordero, un día será león. Este es el tiempo de nuestro aparejamiento. Tenemos que aparejarnos, tenemos que estar a cuentas con Él, tenemos que arreglarlo todo, tenemos que pedir perdón, tenemos que perdonar, tenemos que hacer las cosas bien. En esta mañana, ya para terminar, voy a recordar un pensamiento fundamental que salió de la boca del mensajero de la edad. El mensajero de la edad, nuestro precioso hermano William Marion Branham, dijo: todo lo que empieza bien, termina bien. Ahora que estamos empezando este año nuevo, 2022, asegurémonos que empiece bien. Asegurémonos de empezarlo bien. Hagamos lo correcto. En lo particular, he renovado mis votos con el Señor. He reforzado mi compromiso. Me declaro una desposada. Me declaro comprometida. Estoy comprometida con el Cordero de Dios, con nuestro esposo. Debo de vivir para Él. Debo de ser para Él. Debo de prepararme para Él, debo de aparejarme para Él, pero no solo yo, también ustedes. Entonces digo que debemos de tener cuidadito de lo que consentimos en nuestra mente. Debemos de tener cuidado de lo que abrigamos en la mente. Debemos de tener cuidado de lo que vemos. Debemos de tener cuidado de lo que oímos. Debemos de tener cuidado a dónde vamos. Debemos de tener cuidado de lo que tocamos. Porque de todas las decisiones que tomemos, el Señor nos pedirá cuenta. Cada uno de nosotros debe de saber y debe de entender que ahora Jesús es un Cordero Pascual por nosotros. Hoy Él es un abogado, rico en misericordia. Pero un día, no muy lejano, Él será un león. El enojo, la ira del Cordero se desatará. Por eso es que Juan vio abrirse el sexto sello y desatarse la ira del Cordero. De esta manera renuevo mi voto con el pueblo del Señor. Me comprometo a trabajar para Él y para ustedes. Me comprometo a hacer lo mejor que puedo. Me comprometo a redimir el tiempo. Me comprometo a orar por las necesidades. Me comprometo a escuchar las necesidades del pueblo. Me comprometo al pueblo del Señor, pero también me comprometo a mi esposa, me comprometo a mis hijos. Y digo que el orden es así: Dios, la familia, la iglesia. Ese es el orden. Primero Dios. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu cuerpo y con toda tu alma. Esa es la manera en que debemos de amar a Dios. En segundo lugar, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, ese es el segundo mandamiento en importancia. ¿Y quién es mi prójimo? Mi esposa es mi prójimo, mis hijos son mi prójimo, mi esposo es mi prójimo, mis padres son mi prójimo. Entonces primero amo a Dios con todas las fuerzas de mi corazón, con todo mi cuerpo, con toda mi mente, y después tengo que amar a mi prójimo, porque el que no provee para su casa es peor que el que ha negado la fe. Entonces primero Dios, después la familia
y por consecuencia la obra del Señor es una consecuencia nada más. Un hogar rendido es un hogar misionero, un hogar que se rinde, un hogar aparejado, es un hogar que se preocupa por la obra del Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga, si Él así lo permite, si Él así lo concede. El día de mañana estaremos una vez más aquí en nuestro puesto del deber para meditar, para considerar y para continuar con ese pequeño estudio que hemos empezado intitulado Características. Cuán importante es que nosotros conozcamos a nuestro esposo. ¿Cuántos ya conocen al esposo? ¿Y qué tanto nos conoce el esposo a nosotros? Mi esposa me conoce tanto que sabe cuando estoy contento, sabe cuando estoy feliz, sabe cuando estoy triste, sabe cuando estoy desanimado y sabe cuando estoy molesto. Pero no solo eso, ella me conoce. Ella conoce hasta el aroma que despide mi piel. Bueno, así o más, nosotros debemos de conocer también a nuestro esposo. Debemos de saber qué le gusta y qué le disgusta, porque no todas las cosas le gustan a Dios. Usted quiere agradar a Dios, el hermano Branham dice que hay 3 cantos que le gustan al Espíritu Santo. Hay un canto que le gusta al Espíritu Santo y es solo creer. Usted quiere cantar algo que le agrade al esposo, diga o cante solo creer. Y hay 3 cosas que le gustan a Dios. Le gusta que el creyente lea, le gusta que el creyente ore y le gusta que el creyente congregue. Y paradójicamente son las 3 cosas que odia el diablo. Entonces, que el Señor Jesucristo nos ayude, que Dios les bendiga, que Dios les haga prósperos y una vez más, feliz año 2022. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te doy las gracias por haber colocado en mí la predisposición de estar una vez más detrás de este lugar santo con el único propósito de hablar de ti. Señor, permite que cada uno de nosotros pongamos nuestro motivo y objetivo en tu balanza. Permite que cada uno de nosotros nos preguntemos qué es lo que estamos buscando, qué es lo que busco, qué es lo que persigo, por qué lo hago. Si no eres tú, no sirve. Si no es para ti, no sirve. Si no es para tu pueblo, no sirve. Ayúdame, ayúdanos. Bendice a cada hermano, a cada hermana. Bendice a tu pueblo en este inicio de año. Permite que tomemos las decisiones correctas. Permite que hablemos lo correcto. Permite que hagamos lo correcto. Sana las enfermedades de tu pueblo. Resuelve, ayuda a resolver sus problemas. Suple sus necesidades. Esta es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Si Dios lo permite, el día de mañana nos estaremos encontrando, hoy en la tarde nos estaremos encontrando una vez más. Shalom Adonai. Alaba, alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová de mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Alaba, alma mía, Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras
Alaba, alma mía, Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Jehová ama a los extranjeros, al huérfano y la viuda él sostiene. Reinará Jehová para siempre. Aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de todo